Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de CK Ríos Márquez sobre medicina. Hoy os traigo un vídeo de una patología muy importante, ya que a nivel mundial pues se da en todos los países y encima de todo es que cada vez pues parece que más prevalencia. Pese a que los tratamientos cada vez están más enfocados ya a disminuir las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. ¿De qué hablo? De la artritis reumatoide. Bueno, vamos a ello. Para los que seáis nuevos en el canal, mis esquemas siempre llevan una serie de numeritos, ¿vale? Como son estos de aquí. Esto indica la progresión que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Primero empezaremos por el concepto, luego por la epidemiología, luego la etiología, así, ¿vale? Así es una forma de que no os perdáis mientras que seguís este esquema. Bien, pues empezamos. La artritis reumatoide. ¿Qué tenemos que saber de la artritis reumatoide? Bien, pues lo primero, como decía, el concepto. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es una enfermedad crónica, sistémica y que las manifestaciones clínicas más predominantes son las articulares. ¿Qué provoca? Provoca generalmente una sinovitis, ¿vale? Una inflamación de la cápsula articulares. Puede ser periférica, la afectación puede ser con destrucción de cartílago, simétrica o puede dar deformaciones óseas. Bien, a nivel de epidemiología se da en un 1% de la población, pero lo importante que tiene esta enfermedad es que se puede dar a cualquier edad. Generalmente el máximo de casos se dan entre los 40 y los 60 años. Bien, es mucho más predominante en las mujeres que en los hombres, en una proporción de 3 a 1, y el tabaco se considera un aumento del riesgo, ¿vale? Para desarrollar esta enfermedad. En cuanto a la etiología, pues tenemos que saber que tiene una base genética, ¿de acuerdo? Subimos un poco, tiene una base inmune y tiene una base de reacción inflamatoria. Vamos por partes. Bien, nos ponemos aquí en base genética. La base genética pues tiene una agregación familiar, luego está relacionado con el HLA-DR4, ¿vale? En sus distintos subtipos, como son el DW, que es el más agresivo, el DR1, que es el de progresión más lenta, y el DR2, 3 o 5, que se relacionan con toxicidad renal, pero es por el uso de fármacos generalmente. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. A nivel inmune, ¿vale? Puede dar una sinovitis por una actividad inmune que generalmente la produce, esto puede ser pregunta de examen MIR, linfocitos T, ¿vale? ¿Por qué linfocitos T y para qué vamos a utilizar esta regla que os pongo aquí? Pues para acordarnos en un examen de tantas preguntas como es el MIR, yo lo que utilizaba era lo siguiente. Yo sé que es una reacción inmune persistente, ¿vale? Persistente lleva 2 T. ¿Por qué? Porque me insisten que es el linfocito T, ¿vale? ¿Y qué provoca? Provoca una artritis, doble T otra vez, reumatoide, que es como se llama la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, artritis reumatoide, persistente, muchas T, linfocito T, ¿vale? Pero esto no queda ahí. El linfocito T va a ser el predominante. Hay otro tipo que es el linfocito B y también los macrófagos activados, ¿vale? Estos van a dar también este tipo de reacción inmune. Además de la liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, el TNF-alfa y el IFN gamma, ¿de acuerdo? Bien. Luego, factores inhibentes de esto, pues la migración de macrófagos y de linfos, ¿vale? Bien, y como tercero tenemos la reacción inflamatoria, que viene mediada por polimorfonucleares. Bien, esto ya no pertenece aquí, ¿de acuerdo? Es la reacción inflamatoria. Pasamos, por lo tanto, del punto 3, donde estábamos, que estábamos aquí en etiología, al punto 4. Punto 4. Anatomía de la articulación sinovial. Bien, ¿qué tenemos que saber de todo esto? Subimos un poquito el esquema. Ahí. Esto va a ser muy importante ya que también lo pueden preguntar en el MIR. Pero bueno, existen dos conceptos importantes, los sinoviocitos, ¿vale? Sinoviocitos tenemos dos tipos, los tipos A y los tipos B. Y diréis, vale, ¿cómo me acuerdo de todo esto tan específico en un examen tan largo como el MIR? ¿Vale? Os hablo del MIR, aunque esto no va dirigido solamente a gente que esté preparando el MIR, sino a gente que esté estudiando esta patología. Pero esto es preguntado, por eso remarco un poco más en este sentido. Bien, como os decía, sinoviocitos tipo A, pues están relacionados con los fagocitas, ¿vale? Fagocita, mucha A, ¿vale? Los sinovicitos tipo A, por lo tanto, fagocitan. Los sinovicitos tipo B, ¿qué hacen? Secretan el líquido sinovial. Sinovial, para acordarme del B, le cambio la V por la B de sinovial, ¿vale? Y ya me acuerdo. Entonces, sinovicitos tipo A fagocitan A. ¿De acuerdo? Como veis, en este esquema uso mucho para recordar cosas las repeticiones de letras de las palabras que utilizamos. Bien, ¿qué más? A nivel de cartílago,
¿vale? Tenemos que el cartílago está formado por un 80% de agua, ¿vale? Por proteoglicanos y por fibras colágenas tipo 2. Todo esto está en relación, todo esto con los condrocitos, ¿vale? Que son las células que forman cartílago, bueno, que están formando el cartílago. Y los condrocitos, ¿qué características tienen? Pues que tienen un bajo consumo de oxígeno, ya que el cartílago no es para nada una zona muy bien oxigenada, y la energía se obtiene de la glucólisis anaerobia. Por eso pongo aquí anaerobia, es en bajas condiciones de oxígeno o sin oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al punto 5. Anatomía patológica, muy importante también. La anatomía patológica va a basarse en esto que os digo, en una hipertrofia vellosa a nivel articular con un tejido de granulación llamado panus, ¿vale? Todo esto es lo que provoca, es lo que está en relación, mejor dicho, con la destrucción. Una destrucción, ¿vale? Que puede comenzar a nivel epifisario, ¿vale? Y que puede lograr luego fenómenos como la luxación, la anquilosis, y todo esto además predomina la formación de osteofitos, que son picos en el hueso, ¿de acuerdo? Y se produce esta luxación que yo os decía. Bien, generalmente la zona más frecuente, como pongo aquí, son manos y pies, por eso están dibujados, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues dentro de la propia explicación tendríamos que hablar también del nódulo reumatoide, ¿vale? El nódulo reumatoide lo podemos pintar así de forma muy esquemática, no se parece nada a esto, pero a nivel esquemático os puede ayudar a recordarlo, y es que tiene una zona central, ¿vale? Necrótica y fibrinoide. Zona central, lo marco como el 1 que corresponde al número, ¿vale? Central, necrótica, algo necrótico generalmente está de color negruzco, ¿vale? Y fibrinoide, le pongo muchas fibras para recordarlo. La zona intermedia están empalizadas. ¿Qué es una empalizada? Es como en bandas, ¿vale? Como una encima de otra. Pues vale, va a ser esto exactamente, para recordar, ¿vale? Y luego, a nivel del 3, que es el externo, ¿vale? Son límites imprecisos, con células redondas, intento pintar células más o menos redondas, con vasos, que los tenemos aquí abajo, y con un tejido fibroso, ¿vale? Si te das cuenta, formamos una especie de fibra, como el cable de un teléfono antiguo, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos la primera página de la artritis reumatoide. Tendremos que pasar a la siguiente, y de la siguiente, perdonadme un segundo que ajuste esto, aquí. De lo siguiente ya que tenemos que hablar es de la clínica. Bien, la clínica, pues tenemos dos vertientes. Tenemos una vertiente inespecífica y otra que se centra más un poco en zonas más específicas y aparte la artropatía que produce. Pero bueno, a nivel de grandes rasgos, clínica. Como hemos dicho, era una enfermedad crónica y sistémica, ¿vale? Pero que afectaba generalmente articulaciones. Pues bien, va a dar una poliartritis inflamatoria. Poli, muchos, artritis, inflamación de articulaciones, ¿vale? Con un componente inflamatorio. Es simétrica, es decir, que generalmente se ocurre en una parte del cuerpo, va a ocurrir en la contralateral, es decir, en la simétrica, como dice aquí. Bilateral, ¿vale? Ocurre en ambas. Y rigidez matutina. Generalmente una persona con artritis reumatoide lo que le cuesta es cuando se levanta, pues se levanta a lo mejor, por poneros un ejemplo, con rigidez de mano. Esto es muy diferenciable, ¿vale? Y aprovecho para decirlo así como dato para los que preparéis el MIR o estéis simplemente interesados en esta patología. No es para nada igual que la artritis, perdón, que la artrosis. El artrosis, el mecanismo es como de tanta movilidad, para que lo entendáis rápido, de tanta movilidad, ¿de acuerdo? Es cuando duele, se inflama. Aquí no. Aquí al estar quieta la articulación, duele. Por eso cuando yo he dormido toda la noche y no he utilizado las articulaciones porque estoy acostado en la cama, cuando me levanto es cuando noto esa rigidez, ¿de acuerdo? Por eso es matutina, ¿vale? Eso es muy importante recordarlo. Matutina, artritis reumatoide. Durante el día a la hora de mover la articulación varias veces, artrosis, porque es por el roce del hueso, ¿vale? De un hueso con otro, así a grandes rasgos. Bien, afecta a pequeñas y grandes articulaciones, volviendo a esto. Bien, ¿qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber también que, además de la clínica, como os decía, de la poliartritis, va a aparecer una clínica inespecífica como es astenia, anorexia, pérdida de peso y febrícula. Todo esto da lugar a una especie de síndrome constitucional, pero no tan marcado como por ejemplo en procesos tumorales, ni mucho menos. Astenia significa cansancio, anorexia pues falta de apetito, pérdida de peso y quizá algo de fiebre. ¿De acuerdo? Bien. A nivel específico, pues afecta sobre todo a muñecas, manos, rodillas, pies, ¿vale? Siempre de forma simétrica. Esto puede ser pregunta del MIR y lo que os haga descartar una artrosis de una artritis, ¿de acuerdo? Reumatoide. Bien, y aparte puede afectar a otras zonas como, por ejemplo, dar una tenosinovitis o un túnel del carpo.
¿Por qué se caracteriza esto? Se caracteriza generalmente, ¿de acuerdo? Porque va a dar una rigidez primero y luego el resto de manifestaciones. Es como este es el curso que sigue, es como el comienzo, como os pongo aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablamos de todo esto. Vamos a seguir un poquito con esta parte de aquí, con la parte de la artropatía. Tenemos una poliartritis crónica, simétrica, aditiva, erosiva, deformante y anquilosante. Generalmente se afecta, como os digo, la metacarpofalángica, ¿vale? Es la zona más afectada, la interfalángica proximal es la segunda más frecuente, ¿vale? La metatarsofalángica y la rodilla, ¿de acuerdo? Lo que no se va a afectar, esto es característico, ¿vale? Y también diferenciable de la artritis, de la artrosis, es la interfalángica distal, ¿vale? El esqueleto axial, excepto la zona cervical, que sí que podría afectarse, pero el esqueleto axial y la interfalángica distal, ¿vale? Esa no se afecta, es decir, esta zona no se afectaría, por lo general. Bien, subimos que lo veáis mejor, perfecto. Aquí. Es muy frecuente la afectación de la misma articulación, ¿vale? Distinta de los dedos. Por ejemplo, esto. Misma articulación, pero en distintos dedos. Luego, otras articulaciones que se pueden afectar, la glicoaritenoidea, la temporomandibular, o también llamada ATM, la esternoclavicular y la de los hombros, ¿vale? Son las quejas más frecuentes de zonas que le duelen a estos pacientes. Bien, volvemos aquí a donde estábamos, a las manifestaciones. Pues, ¿qué tenemos que decir de todo esto? Pues que puede dar dolor en la zona, calor por la inflamación, tumefacción, disminución de la movilidad por esa rigidez y pueden incluso durar una hora o media hora después de despertarse, ¿vale? Con esto. Rigidez tras inmovilidad, por eso es la rigidez matutina como os decía, y entumecimiento de las manos. Y también puede haber ligera atrofia muscular de la zona cercana, ¿vale? Por desuso, porque como duele y tal, la zona la usan menos y al final se atrofia un poco. Pero eso es menos frecuente ya. Bien, aparte se produce una destrucción de cartílago y hueso, puede haber una hiperlaxitud, retracción, ¿vale? O atrofia muscular como os decía, y deformidades típicas en mano. ¿Cuáles son las deformidades típicas en mano? Aquí os pongo un pequeño dibujito, ¿vale? Pero son la desviación cubital de los dedos, ¿vale? Por una subluxación de la interfalángica proximal, ¿vale? Una hiperextensión de falange proximal, ¿vale? Lo tenemos por aquí todo, más una flexión compensadora de las distales, sería algo así. Esto se llama dedos en cuello de cisne, ¿vale? Una flexión de la interfalángica proximal y una extensión de la interfalángica distal. Esto se llama enojal, ¿vale? Y luego está el pulgar, en Z, ¿vale? Bien, perfecto. Pues seguimos aquí, en esta zona de aquí. A nivel de muñecas puede afectar a la flexión de muñecas por articulación metacarpofalángica, todo esto también puede afectar a zonas de muñecas, ¿vale? Vamos hacia atrás, vamos hacia codos, que puede afectar a la semiflexión, a los hombros en la aducción, en el pie puede haber un hundimiento del antepié, alus valgus, dedos en martillo con desviación lateral, en la rodilla pues se relaciona quizá con quiste de Baker, ¿vale? Y también hay como un dolor brusco en la pantorrilla, esto también es característico. Bien, y como os decía antes, en la zona cervical, que sí que podría afectarse, ¿vale? Es la única zona axial, para que lo entendáis, del esqueleto axial que se afecta el artritis reumatoide, puede haber una subluxación adloaxoidea anterior, es decir, de la primera vértebra, ¿vale? Y la segunda. Bien, pasamos a la última página, ¿de acuerdo? Bien, pues con la última página va a ser simplemente otras manifestaciones que se van a producir a nivel extraarticular. Bien, estas son más frecuentes cuando hay un factor reumatoide positivo y además cuando hay altos niveles, ¿vale? De este factor. Y también cuando la clínica es más predominante en este sentido a nivel extraarticular en hombres. Bien, existen nódulos reumatoides, son manifestaciones extraarticulares más frecuentes y las zonas de afectación más frecuentes son los codos, ¿vale? Bien, son nódulos reumatoides que se caracterizan por ser duros, móviles, no dolorosos y inician con una vasculitis local. Luego, algo más importante son las vasculitis reumatoides, ¿vale? Con un factor reumatoide alto, elevado, con una IgM o IgG y con disminución del complemento. Bien, puede haber aparte un infarto hemorrágico ungueal y en el pulpejo de los dedos. Esto yo no lo he llegado a ver en la clínica, en el hospital, ¿vale? Pero bueno, habrá gente que sí, seguro, y eso sonará. A nivel pulmonar, pues, o a nivel, mejor dicho, pleuropulmonar, a veces
Se puede incluso producir este daño antes que las articulaciones. Puede dar una pleuritis, que es lo más frecuente, ¿vale? Con todas estas características, ¿vale? Luego, enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que son las más graves. No sé si se ve bien aquí. Ahí. Vale. Luego, nódulos, que son el síndrome de Kaplan, ¿vale? Que se cavitan y producen neumotoras y fístulas. Y una hipertensión pulmonar, que es raro y grave, ¿vale? A nivel cardíaco lo más frecuente que pueden producir es una pericarditis. A nivel neurológico, una polineuropatía por compresión de nervios y alteraciones cervicales. A nivel ocular, sí que esto, la verdad que la artritis reumatoide tiene manifestaciones oculares que se relacionan con bastante frecuencia, que son el síndrome de Sjögren, que es el más frecuente, por una disminución de la secreción, ¿vale? De la glándula a nivel, por ejemplo, del ojo a nivel lagrimal. Puede provocar también una epiescleritis y una escleritis. A nivel osteomuscular, pues predomina una atrofia muscular, ¿vale? A nivel del bazo existe el síndrome de Felty, con todas estas características que os digo, no las nombro para agilizar un poco el vídeo, ¿de acuerdo? Pero las tenéis aquí. Existe una esplenomegalia, ¿vale? Con una neutropenia. Y con todo esto característico, con un factor reumatoide alto y un HLA, pues, DR4, ¿de acuerdo? Bien, que hayamos dicho que el DR4 era el HLA en la artritis reumatoide, recordarlo, ¿vale? Porque es importante. Luego, a nivel de nefropatía, pues puede dar una amiloidosis, ¿vale? Con un síndrome nefrótico. Y con todas estas cositas que os pongo aquí, nefropatía gastrointestinal, cardiomiopatía, ¿vale? Todo esto. Bien. Se realiza sobre todo para diagnosticar todo esto una biopsia rectal. Luego a nivel de sangre, pues una anemia multifactorial. Todo esto son, pues, lo típico, una casi lista de la compra, pero hay que nombrarla, ¿de acuerdo? Lo mejor es que quizá cogéis un personaje que os inventéis, que es lo que yo hacía, y empecéis a ponerle todas estas manifestaciones a un paciente y lo relacionéis siempre con una artritis reumatoide, así os acordaréis de todas. ¿Vale? En cuanto al diagnóstico, el factor reumatoide del que tanto estábamos hablando en las manifestaciones no es específico, ¿vale? De la artritis reumatoide. Aunque el nombre pueda llegar a confundiros, no es específico. Se puede tener un factor reumatoide positivo o elevado y tener una artritis reumatoide, o no tener nada de factor reumatoide, ¿vale? Y tener una artritis reumatoide. Si aparece, ¿vale? Sí que afecta al pronóstico, ¿vale? Es como que sabemos un poco que el pronóstico de la enfermedad, pero esto no va a monitorizar la enfermedad, ¿de acuerdo? Bien, los antipéptidos citrulinados o anti-CCP es igual de sensible que el factor reumatoide, ¿vale? Incluso os diría que son incluso mejores. Son mejores, ¿ves? Como digo aquí, en diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Importante también esto, la anemia, ¿vale? La velocidad de sedimentación, PCR pues aumentada, se relacionan con la actividad. Por lo tanto, esto es muy importante, esto es muy importante que lo sepamos. Que una producción en el paciente de anemia, de VSG y de una PCR elevada se relaciona con la actividad, ¿de acuerdo? Y el tabaco empeora el pronóstico, como hemos dicho al principio. A nivel de radiografía, cuando hacemos una prueba, ya hemos visto la primera que era el factor reumatoide, ahora pedimos una placa, ¿vale? Pues podemos ver desmineralización epifisaria, por eso antes hablábamos del cartílago que iniciaba a nivel de epífisis y todo esto. Bien, una hipertransparencia en los extremos óseos, una osteopenia en banda, esto sí que se ve, una disminución de la interlínea articular, lesiones osteolíticas también se ve, deformidades, esto es muy típico, por lo menos ahora ya va siendo menos típico porque atajamos mucho antes el problema, pero antes era bastante típico. Quizás alguno tendráis vuestra abuelita que tiene las manos pues con deformidades y es por esto. Bien, articulaciones viciosas que no vuelven a su punto de origen normal, las luxaciones y los osteofitos. Bien, si pedimos una eco, ¿vale? Si pedimos una eco podemos ver derrame, erosiones óseas, lesiones tendinosas y podemos ver cambios inflamatorios, ¿vale? O lesiones que no se ven en la radiografía. Por eso también hemos dicho antes que puede afectar a tendones. Y a nivel muscular, pues bueno, lo que hemos dicho antes, produce una atrofia por falta de uso. Luego se tiene una serie de criterios, ¿vale? Que, bueno, pues los últimos que habían eran los de 2010, que se basan en 6 puntos, ¿vale? Si tiene más de 6 puntos, pues son es, por así decirlo, característico de la artritis reumatoide, ¿vale? El número de articulaciones afecta y el tamaño, serología, ¿vale? En el que se hace un factor reumatoide y una CCP, que lo tenemos ahí arriba,
que son los antipéptidos citrulinados. La duración, pues si dura más o menos de 6 semanas, y los restantes de fase aguda que hemos nombrado antes, como son la velocidad de sedimentación y la PCR. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos acabando el esquema, último punto, ¿de acuerdo? Y el tratamiento va a ser fármacos. ¿Fármacos como cuáles? Pues como los AINE, que son antiinflamatorios no esteroideos, como glucocorticoides, los FAME, los FAME, que son fármacos modificadores de la enfermedad, como bien pongo aquí, de los cuales vamos a hablar ahora mismo de ellos, ¿vale? Los FAME son, o mejor dicho, se inician desde el inicio del diagnóstico, ¿vale? ¿Por qué? Porque modifican, como su nombre indica, el curso de la enfermedad. Son los de primera elección, entre comillas, y se va a poner el metotrexato, ¿vale? Pero se deben hacer controles cada 4 o 6 semanas, de sangre, de hígado y de riñón. Por eso os decía antes que había un HLA de R4, concreto el DR2, 3 y 5, que es muy característico, ¿vale? Que se relaciona más generalmente con el daño renal. Perfecto. Bien, seguimos luego con los fármacos biológicos, ¿vale? Que disminuyen la progresión, ¿vale? Asociados con los FAME, por eso son tan importantes uno y otro. Este tipo de fármacos, los biológicos, van a dedicarse a optimizar los FAME. Luego, tenemos que saber una serie de cosas, ¿de acuerdo? Que de los FAME, me vengo aquí a esta esquinita, no sé si lo veis, ahí, ¿vale? Tenemos que saber que anti-TNF y anti-CD20 dan toxicidad en corazón, hígado, pulmón, pero no en riñón, ¿vale? Y están totalmente prohibidos en insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ya que mucha gente mayor que tiene artritis reumatoide pues tiene insuficiencia cardíaca. Entonces se estarían, por así decirlo, desaconsejados. Luego, antes de darlo, ¿vale? Hay que hacer siempre un despistaje de tuberculosis porque puede reactivarse. Ver vacunación de la gripe, tétanos, hepatitis, neumococo y difteria, ver con una serología si tiene hepatitis B o C y realizar un electrocardiograma. Como os digo, porque hay que monitorizar estos fármacos, hay que monitorizarlos muy bien en el paciente, hay que saber muy bien cómo van y si están provocando algún efecto en el paciente, ¿de acuerdo? Son muy efectivos contra esta enfermedad, ya que, pues bueno, modifican un poco el curso, pero es muy importante la monitorización. Luego, como efectos adversos, pues tenemos que pueden dar infecciones oportunistas porque bajan un poco las defensas, un aumento de las transaminasas, por eso miramos siempre el hígado y vemos que no haya antes una hepatitis ni cosas así, una hipercolesterolemia, volvemos a mirar todo esto, citopenia, ¿vale? Y también los anticuerpos antinucleares, ¿de acuerdo? Bien, pues todo esto, ¿vale? Ha sido la explicación de la artritis reumatoide. Si queréis saber más de este canal o ver más vídeos, no dudéis en suscribiros, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Si os gusta el vídeo, dadle a like, compartirlo en vuestras redes sociales, ya que esto ayuda mucho al canal. Y nada, espero que os haya gustado. Un abrazo fuerte y ánimo.